el Vaticano se pronuncia sobre las apariciones de la Virgen en Garabandal, España. Permite el culto privado, pero no público. En Nicaragua, más de 150 prisioneros en forma arbitraria mantiene la dictadura bajo régimen de tortura y trato cruel. Maltratos incluyen a los familiares de los presos, reporta Organización de Derechos Humanos en el contexto de una sesión especial de las Naciones Unidas en Ginebra. No funcionan las negociaciones en curso para un alto al fuego entre Israel y los terroristas de Hamás, dice el cardenal de Jerusalén. Destaca que es necesario seguir trabajando. Desde España, el hallazgo de curiosos objetos cargados de historia de siglos pasados reportan restauradores de la Catedral de Segovia. Desde Costa Rica, en el mes de su independencia, conoceremos el rol de la Iglesia. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Es un gusto estar con ustedes reportando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Yo soy Natalie Paredes. Hoy Eddie no podrá acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano con una aclaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre las reportadas apariciones de Nuestra Señora en Garabandal, España. Desde la publicación en mayo pasado de las nuevas normas sobre presuntos fenómenos sobrenaturales, el Vaticano viene dando diversas aclaraciones sobre conocidos fenómenos y apariciones marianas. Veamos. El Vaticano se pronunció sobre las presuntas apariciones marianas de Garabandal, España, durante la rueda de prensa sobre la experiencia espiritual de Medjugorje, realizada el 19 de septiembre. El cardenal Víctor Manuel Fernández dedicó unas palabras al estado de las reportadas apariciones de Garabandal, recogidas entre 1961 y 1965. Se detectan varios o significativos elementos problemáticos, pero al mismo tiempo existe ya una amplia difusión del fenómeno y una presencia de frutos espirituales asociados a él y que pueden verificarse. En este sentido, se desaconseja una prohibición que puede inquietar al pueblo de Dios. En todo caso, se insta al obispo diocesano a no alentar este fenómeno, a buscar expresiones alternativas de devoción y, eventualmente, a reorientar su perfil espiritual y pastoral. Con estas palabras explicó que Garabandal no posee elementos que conduzcan a la conclusión que ha ocurrido un fenómeno sobrenatural. Sin embargo, el Vaticano no prohíbe que se rece en el sitio ni que se asista a la misa en las parroquias locales. Esta es la conclusión que ya se había otorgado a Garabandal. El documento la define como una situación en la que se detectan significativos elementos problemáticos, pero debido a que ya existe una amplia difusión del fenómeno y frutos vinculados a él, se desaconseja una prohibición que puede inquietar al pueblo de Dios. En este caso, no se debe alentar el fenómeno, sino buscar expresiones alternativas de devoción para reorientar su perfil espiritual y pastoral. En este caso, el prefecto del dicasterio aseguró que el culto público no está permitido, pero no se prohíbe el culto privado. Además, animó a los obispos a la prudencia pastoral. En el caso de Garabandal, la localidad del norte de España, 4 niñas afirmaron haber presenciado las apariciones de la Virgen y el Arcángel San Miguel. Estas apariciones atrajeron a multitudes. En más de 2000 sesiones, las niñas presuntamente experimentaron fenómenos sobrenaturales, como levitaciones y demostraciones de fuerza. Sin embargo, el obispo de Santander concluyó que no encontraba signos de sobrenaturalidad en Garabandal. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Y a esta hora se realiza la Jornada Internacional de Oración por la Iglesia en Nicaragua, convocada por el Consejo de Obispos de Latinoamérica y la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos. Desde las 18 horas de Colombia, Panamá, Ecuador y Perú, 17 horas en México y Centroamérica. En el Día de la Virgen de la Merced, la Iglesia reza para que los gobernantes escuchen el clamor de un pueblo. Invitan a los feligreses de todos los países de la región a unirse a la invocación a través de las redes sociales de los organizadores. Y ahora nos vamos a Costa Rica para saber del aporte que el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más puede hacer por este país en donde los cristianos son perseguidos por el gobierno dictatorial de Daniel Ortega. La organización llevó a la Asamblea de las Naciones Unidas, reunida en Ginebra en sesión especial, una serie de testimonios de religiosos y expertos para motivar una acción internacional contra la dictadura. Juan Carlos Arce, director del colectivo Nicaragua Nunca Más, está conectado con nosotros. Juan Carlos, bienvenido al programa. ¿Qué nos dicen los testimonios de nicaragüenses perseguidos por su fe que su organización llevó al certamen sobre derechos humanos? En principio, muchísimas gracias por el espacio. Yo quisiera destacar que lo que ocurre en Nicaragua no tiene precedentes en la región latinoamericana. Actualmente vivimos una de las mayores persecuciones políticas en nuestra historia, lo que ha generado el exilio de más de 700.000 personas.
Eso para Nicaragua, un país en este momento de 7 millones de habitantes, esto es enorme y los impactos son en este momento incuantificables. De esta persecución no se ha escapado la Iglesia, la cual en los últimos años, debido a la labor, a su rol que ha jugado históricamente en el país, e incluso por su participación en el diálogo nacional en el 2018, ha sido víctima de una brutal persecución, en este caso un sacerdote nicaragüense al cual se le negó el ingreso a Nicaragua, y un diácono de la Iglesia Morava. Son esas voces las que llevamos nosotros a Ginebra para que la comunidad internacional pueda escuchar lo que está ocurriendo en Nicaragua. ¿Y qué información tiene de gente aún en las cárceles nicaragüenses por oponerse al gobierno? Bueno, nosotros somos una organización que sistematiza los casos de personas que han sido excarceladas. El año pasado presentamos, por ejemplo, un informe en donde logramos sistematizar 154 casos de personas excarceladas de todo tipo de perfil, lo que incluye personas vinculadas a la Iglesia, y lo que relatan son los horrores a los que son sometidos en las cárceles nicaragüenses. Es decir, el régimen nicaragüense somete a las personas a un régimen de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y ojo, estas acciones no solo son dirigidas en contra de la persona que está arbitrariamente privada de la libertad, sino también contra sus familiares. Nosotros hemos recibido, por ejemplo, casos de familias en donde la policía llega a buscar a un integrante de un núcleo familiar y al no encontrarlo, detienen a familiares. Es decir, lo que vivimos en Nicaragua son arbitrariedades, abusos, yo me atrevería a decir medievales. No existe en este momento en ningún país de América Latina donde la Iglesia esté siendo perseguida en los niveles con la hazaña que está siendo perseguida por el régimen nicaragüense. Las misas en Nicaragua son vigiladas y monitoreadas. Sacerdote que habla del contexto o que hace referencia a nombres específicos, como por ejemplo el nombre de Monseñor Rolando Álvarez, que se ha convertido en un nombre prohibido en el país, son posteriormente detenidos o son amenazados de ser expulsados del país. Lo que ellos no controlan, lo aniquilan. ¿Y es lo que están haciendo? Es lo que están haciendo con la Iglesia. No han podido controlarla, no han podido en su totalidad. Entonces, lo que hacen es intentar destruirla. ¿Y cuál es su llamado a la comunidad internacional en favor de los nicaragüenses? Mira, vivimos momentos convulsos en el mundo, en la región, pero lo de Nicaragua no podemos perderlo de vista porque Nicaragua está sentando un precedente nefasto en la región. Nicaragua es en este momento de alguna manera un paria internacional, y si vos ves, por ejemplo, las actividades de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ¿quiénes son los que asisten? Vos ves a Corea del Norte, vos ves a Irán, vos ves a China, ves a países que culturalmente no tienen nada que ver con nosotros y que a nivel de derechos son países que son señalados por violaciones a los derechos fundamentales de las personas. La comunidad internacional no puede, no debe darse el lujo de permitir las violaciones y abusos que están ocurriendo en Nicaragua. Creemos que en la comunidad internacional también hay ejemplos importantes de cara a salidas de crisis profundas como la nicaragüense. Y creemos que la comunidad internacional también puede aportar en ese sentido también las experiencias que tienen, porque una vez que salgamos de esto, que sin duda vamos a salir de esta dictadura, en algún momento se va a salir, pero necesitaremos del acompañamiento de la comunidad internacional para poder reconstruir un país que en este momento se encuentra profundamente herido. Juan Carlos Arce, muchas gracias por la entrevista. Bueno. Y sobre la guerra en Tierra Santa, el cardenal de Jerusalén dijo sobre los actuales ataques entre Israel y Líbano que no es nada nuevo que haya tensiones. Así expresó hace poco durante la mesa redonda ¿Es posible la paz? La crisis de Oriente Medio, reporta Vatican News. El cardenal Pier Battista Pizzaballa explicó en el certamen en Roma que con el inicio del conflicto en Gaza, el grupo terrorista Hezbollah aumentó sus ataques contra Israel. Expresó que hay intercambios de acusaciones. Es difícil comprender qué es real y qué no. Sobre las negociaciones
negociaciones para un alto al fuego entre Israel y los terroristas de Hamas en Gaza, el purpurado sostuvo que estas continúan con la participación de Egipto, Qatar y Estados Unidos, pero no funciona, precisó. Dijo que es necesario seguir trabajando. Ahora escuchemos la explicación del periodista Joe Fiderman de Associated Press sobre el intercambio de ataques entre Israel y los terroristas de Hezbollah, aliados de Hamas. Los aviones de guerra israelíes están atacando objetivos en el sur y el este del Líbano, en lo que se ha convertido en el día más mortífero en ese país desde la guerra de 2006. Israel y Hezbollah han estado intercambiando fuego casi a diario durante casi un año desde que Israel entró en guerra contra los militantes de Hamas en Gaza. Pero las tensiones han ido aumentando durante la semana pasada. Primero, hubo explosiones de buscapersonas y walkie-talkies en el Líbano en ataques que se atribuyeron a Israel. Luego Israel asesinó a un alto comandante de Hezbollah. Hezbollah ha respondido con bombardeos cada vez más intensos de cohetes contra el norte de Israel. Israel ha comenzado a utilizar una táctica que ya hemos visto en Gaza. Ha emitido órdenes de evacuación de las aldeas del Líbano donde planea atacar. Israel afirma que Hezbollah utiliza esas zonas para ocultar sus armas. Además, dice que ha atacado cientos de objetivos y ha infligido graves daños a Hezbollah, pero decenas de personas han muerto y miles de personas están viendo obligadas a evacuar sus hogares. Hezbollah no da señales de dar marcha atrás y continúa lanzando potentes andanadas de cohetes que han paralizado la vida en el norte de Israel. Los israelíes dicen que si la situación no se calma, van a adoptar medidas aún más duras en los próximos días. Y en España, restauradores de la Catedral de Segovia encuentran pequeños tesoros durante sus trabajos. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta. La Catedral de Segovia fue consagrada el 16 de julio de 1768 tras 256 años de construcción para sustituir la antigua sede de esta diócesis española situada al norte de Madrid. A lo largo de los últimos años se han realizado numerosas obras de restauración, conservación y mantenimiento que han afectado a vidrieras, vestiduras litúrgicas, pinturas, altares y retablos. Recientemente se están realizando trabajos en la Capilla de Santiago, cuya construcción se remonta 5 siglos atrás. El Cabildo Catedralicio está haciendo un esfuerzo comunicativo para compartir estos trabajos a través de las redes sociales, singularmente en TikTok, donde pueden llegar a un público más joven. Una de estas publicaciones ha sido especialmente seguida, superando los 325.000 reproducciones. En ella, una de las personas encargadas de la restauración expone los curiosos objetos que se han encontrado en la reja de la capilla dedicada al santo patrón de España. De las cosas que hemos encontrado en la cornisa de ambas cornisas de la reja, hemos encontrado un pergamino con unos textos que estamos tratando de descifrar, una cerámica que pensamos que pertenece a un tipo de luminaria, una estampa de la Virgen del Destierro, un trocito de un texto que también hemos tratado de descifrar, y luego unas cosas muy curiosas que forman parte de los materiales con los que se han ejecutado la decoración, tanto el dorado como la policromía de la reja. Hemos encontrado una aguja, es un punzón que pensamos que es para hacer las plantillas de los motivos decorativos. Hemos encontrado justo también el pigmento negro que envuelve, que sirve para luego pasar sobre las perforaciones de las plantillas y hacer reproducir los dibujos. Esto es una pelota de cuero que es piel, pero no sabemos en realidad qué función ha tenido. Un trozo de tela donde hay unos restos de oro, con lo cual se ha utilizado a lo mejor para bruñir el oro. Y una cosa estupendísima que hemos encontrado, que es una moneda de 8 maravedíes de 1604 de la época de Felipe III. Dentro de los trabajos, en la cripta que se halla bajo esta capilla, también se ha destapado una gran cruz de la Orden de Santiago en la bóveda principal. Desde el año 2016, el Cabildo de la Catedral lleva una política de autofinanciación de estos trabajos que, pese a su complejidad, consiguen ser sufragados gracias a los ingresos debidos al turismo en el templo. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, a 10 años de la incursión del grupo terrorista Estado Islámico en Irak, el arzobispo de Erbil nos cuenta la obra de la iglesia en favor de los cristianos perseguidos por los sanguinarios extremistas. Además, miles de motociclistas llegan al santuario de Fátima en Portugal para pedir bendición. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Y ahora nuestra atención se dirige a Costa Rica, que hace poco conmemoró su independencia del dominio español. Sobre la iglesia de la época frente a los hechos, nuestra corresponsal Anastasia Tellez nos cuenta. Costa Rica es el único país confesional de América Latina. En la Constitución Política se establece que la religión católica, apostólica, romana es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. El historiador Juan Aurelio Sandí ayuda a entender el rol cumplido por la Iglesia en la independencia del dominio español en 1821. La participación de la Iglesia Católica en general en los procesos de independencia tiene que ser vista y analizada en ese contexto, donde era una institución que regía no solamente una cuestión religiosa o moral, sino que tenía elementos políticos, sociales y culturales dentro de la sociedad que nosotros conocemos como el periodo colonial. De ahí la importancia de entender su participación en diferentes aspectos, sean los ministros ordenados, sea el laicado y hasta su misma visión de pedir invocación a los santos para llevar a buen término el proceso. El 15 de septiembre de 1821, en una reunión entre autoridades de la colonia y la Junta de Notables, compuesta por hijos cultos de españoles y sacerdotes, se terminó el gobierno español del Virreinato de Guatemala, liberando a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Según la historia, la guatemalteca Dolores Bedoya corrió por las calles empedradas de Guatemala, antorcha en mano, incitando a las personas a salir a pedir la independencia. Es así como nace una tradición que muestra la hermandad entre centroamericanos, el paso de la antorcha de la libertad por cada uno de los países que fueron declarados independientes en esa época. Iniciando en la Plaza Obelisco en Guatemala, la antorcha recorre alrededor de 1.300 kilómetros hasta la ciudad de Cartago en Costa Rica. Los estudiantes son los encargados de simular el camino que hicieron los jinetes de la época, informando a todos los países de la región acerca de la recién adquirida independencia. Este septiembre, mes de la independencia, la Iglesia en Costa Rica recuerda los hechos. Monseñor Javier Román, presidente de la Conferencia Episcopal, destacó la importancia de honrar la libertad, la igualdad y la justicia social. Monseñor Manuel Eugenio Salazar, obispo de la diócesis de Tilarán, Liberia, instó a cuidar la democracia. Una democracia es como una plantita, como un arbolito. Si no se cuida, se muere. Monseñor José Manuel Garita, obispo de la diócesis de Ciudad Quesada, exhortó a renovar el compromiso por una Costa Rica con igualdad de oportunidades, donde se impulse a las nuevas generaciones a través de la educación en virtudes. Desde San José, Costa Rica, Anastasia Tellez Abarca, EWTN Noticias. A 10 años de la incursión del grupo terrorista Estado Islámico en Irak, el arzobispo de Erbil nos cuenta la obra de la Iglesia en favor de los cristianos perseguidos por los sanguinarios extremistas. Nuestra corresponsal Ana Paula Morales nos cuenta. A 10 años de la invasión del grupo terrorista Estado Islámico, los cristianos en Irak están reconstruyendo sus comunidades, especialmente en la llanura del Nínive, gracias al apoyo internacional. Sin embargo, persiste la falta de seguridad y trabajo. Muchos cristianos siguen dejando el país, reportó a inicios de mes Asimena, agencia en lengua árabe de EWTN News. En las últimas 2 décadas, especialmente desde 2005, la comunidad cristiana ha sufrido intensas persecuciones en ciudades como Bagdad, Mosul, Kirkuk y Basora, enfrentando bombardeos, secuestros y asesinatos, destrucción de propiedades y templos. Muchas familias cristianas se vieron obligadas a huir a Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa, mientras que otras se refugiaron en Ankawa, en Erbil, que ahora alberga la mayor comunidad cristiana del país. El grupo terrorista Estado Islámico o ISIS surgió en Irak en 2003, aprovechando el vacío de poder. El arzobispo de Erbil explica cómo la Iglesia y la comunidad internacional apoyaron a los cristianos a superar el trauma causado por la invasión del ISIS. During the invasion of ISIS
Durante la invasión de ISIS, alrededor de 125.000 cristianos fueron desplazados de Mosul y de las aldeas cristianas en la llanura del Nínive. De estos, más de 13.000 familias buscaron refugio en su diócesis, evitando los campamentos de la ONU por temor a ser marginados. La Iglesia, con el apoyo de organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada y los Caballeros de Colón, estableció 26 campamentos en Ancagua y proporcionó vivienda, educación y atención médica a los desplazados. Gracias a esta ayuda, cuando comenzó la liberación, 9.000 familias pudieron regresar a sus aldeas y reconstruir sus comunidades. Erbil, capital de la región autónoma kurda, es la tercera ciudad más grande de Irak. El arzobispo de Erbil habló sobre la Universidad de Erbil que él fundó y los intercambios que ofrece. Tras el ataque del ISIS, considero que era el momento adecuado para dar una respuesta firme al terror, estableciendo una presencia duradera y construyendo un futuro sólido. Así, en diciembre de 2015, se inauguró oficialmente un programa educativo que ya ha graduado a 4 generaciones de estudiantes. La Conferencia Episcopal Italiana, junto con agencias católicas como los Caballeros de Colón y Ayuda a la Iglesia Necesitada, apoyaron en la ampliación de laboratorios y aulas, permitiendo albergar a más estudiantes. Actualmente la institución cuenta con alrededor de 600 estudiantes en 12 departamentos. Monseñor Guarda explicó que la Iglesia en el norte de Irak también ha implementado programas para ayudar a las familias a establecerse. Con la colaboración de los Caballeros de Colón, construyeron apartamentos asequibles para los recién casados. Ante el desafío de la falta de empleo que el gobierno debe resolver, la Iglesia apoya a los jóvenes con subvenciones para iniciar negocios. Ana Paula Morales, EWTN Noticias. Y hasta el santuario de Fátima en Portugal, miles de motociclistas de diferentes países llegaron con un objetivo. Le contamos de qué se trata. Uno a uno llegan los cerca de 180.000 motociclistas al santuario de Fátima en Portugal para la 9ª peregrinación de la bendición de los cascos el domingo último. Bajo el lema "Nos forma y nos guía lo que amamos", la peregrinación comenzó con el desfile de un grupo de motociclistas portando la imagen de Nuestra Señora de Fátima junto a la Basílica de la Santísima Trinidad. Luego de la peregrinación, en la Santa Misa, el patriarca de Lisboa, Rui Valério, pidió a los motociclistas un buen comportamiento en la carretera. Durante la Eucaristía también se bendijeron los cascos de los motorizados. Este lugar es sin duda un momento de encuentro, un momento de convivencia y también un momento de manifestación de la fe. En el evento organizado por la Asociación de Bendición de Cascos y por varios clubes de motociclistas, también pidieron la mediación de Nuestra Señora para que sus viajes sean seguros, por los compañeros muertos en accidentes, los heridos y por quienes necesitan ayuda. Es otro año de la bendición de los cascos para que podamos tomarnos las cosas con calma en la carretera y ser bendecidos un año más. Salimos de aquí con una sensación de protección extra, por así decirlo. Este es un paseo con amigos y también es importante venir aquí ante la Señora, que siempre nos bendice en el camino y en nuestro camino. Es importante. Según la Autoridad Nacional de Seguridad Vial, entre enero y mayo de este año se registraron 47 muertos en Portugal. En 2023 hubo cerca de 9.000 accidentes con motocicletas. El saldo, 124 muertos y 766 heridos graves. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.